traducción portugués. Así que ahí ven llegando Ahí, más gente. sí. Bien. Bueno, la clase de hoy vamos a ya meternos de lleno en psicolingüística, pero básicamente recuerdo acá la recalendarización, tenemos esta semana esta unidad, aportes de la psicolingüística de la traducción, parte uno, parte 2. La próxima semana nos metemos de lleno en la preparación del proyecto final con 2 clases. Hay una clase de recuperación que la vamos a chequear y tenemos después las evaluaciones finales. Así que antes de empezar, lo que quiero recalcar es retomar el ejercicio 10 de Swahili, nada más que para que ustedes chequen las formas que revisamos, cada una de las expresiones, y aquí puedan ver, yo anoté con colores distintos para hacer las distinciones, para que ustedes puedan chequear cuáles son las dos grandes observaciones que se hacen a este ejercicio. Primero, la observación que tiene que ver con las nociones de presente, pasado, futuro, y segundo, la que tiene que ver con la ubicación del pronombre como sujeto y la ubicación del pronombre como objeto. Acá les voy a dejar el listado para que lo revisen, lo miren. Yo separé cada uno de los componentes, de tal manera que en la primera columna ustedes se encuentran con el pronombre sujeto, en la segunda con el marcador de tiempo, en la tercera con el pronombre objeto y en la cuarta con el verbo. De esta manera podemos ver la constante que es el verbo en su ubicación y la forma lingüística que toma el verbo y cómo los otros componentes que son, digamos, los más difíciles de pesquisar dentro de esta muestra son los que están al medio, el marcador de tiempo y el pronombre objeto. Tan así de difícil que solamente el sonido M nos entrega la noción de pronombre objeto de tercera persona singular, lo que es ya algo difícil para uno como hablante de español. Así es que con este ejercicio cerramos la unidad 2 en que nos dedicamos a explorar otras lenguas y a chequear cómo los componentes morfológicos son, con la carga de función gramatical, son similares a las distintas lenguas, totalmente similares. Lo único que uno tiene que ver es el orden en donde está y alguna particularidad en especial que nos puedan arrojar siempre. Es por eso que en la segunda parte del ejercicio, acá están las maneras de presentar la información. Eh, a todo esto puede servir mucho para efectos del proyecto final esta parte como modelo, porque el proyecto final, recuerden que tiene que ver con la selección de una lengua que ustedes quieran, y vamos a seleccionar esa lengua y la vamos a mostrar en términos de cómo se comporta. Así que cuando ustedes seleccionen una lengua y seleccionen el componente, seleccionen un texto informativo para poder mostrar cómo se comporta la lengua, acá tienen una buena manera de hacerlo, como lo hemos hecho en estos ejercicios, de mostrar sus partes y el orden en que estas partes se articulan. Así que eso es. En la revisión del ejercicio 10 hacia el final tiene como un bonus track que es ver los comportamientos de 21 a 25 y considerando, acá yo les dejo arriba el marcador de cada uno de los componentes, de las partes de las oraciones, uno podría chequear de 21 a 25 qué es lo que tiene raro. ¿Ya? Por efecto nada más de la clase, del tiempo que tenemos, acá yo les indico que nos encontramos con cosas raras como la aparición de esta sonido W, como WA, Nilimwandika, Tulimwana, Unambuliza, Wandika y Wasoma. Esa wa es la irrupción extraña que por un contorno fonético, fonológico, aparece en cada uno de los componentes y le da una extrañeza, da una diferencia con respecto al comportamiento de las otras oraciones. Así es que vale la pena también ahí chequear cómo cada lengua siempre va a manifestar regularidades y siempre va a manifestar casos fortuitos, extraños, excepciones, algo que es raro, que no sale de la regla. Bueno, uno de esos, gracias a este fenómeno que es muy evidente en las lenguas, vamos a hacerlo también presente y patente ahora, más en los minutos que vienen a continuación, en que revisaremos, desde ya nos meteremos en la segunda unidad psicolingüística. Para eso, uno de los libros que vamos a revisar, que ya
se los subí a una carpeta de bibliografía, el de la correspondiente a la sesión de hoy, que es la número 16. Sí, esta es la clase número 16. Entonces, la sesión 16 ya aparecen, ya le subí varios libros. Uno de esos libros es este de Saville Troike, Introducción a la adquisición de la segunda lengua. ¿Por qué? Porque ahí tenemos componentes muy interesantes que nos van a permitir ver cuáles son los aportes de la psicolingüística a la traducción. Así que, primera reflexión que hacemos en la clase, que tiene que ver con dos grandes áreas que hemos revisado. Primero, la lingüística y segundo, la traducción. En la lingüística hemos visto la relación de las gramáticas mental y universal. Hemos visto la definición, los conceptos, ustedes lo pusieron, hicieron un resumen de aquello en la primera evaluación. Vimos la relación del árbol genealógico con el concepto de lengua y la familia lingüística y revisamos los tipos de lenguas, que es lo que hemos estado haciendo en las últimas clases, en que hemos chequeado la metodología de trabajo. Por otro lado, la traducción, tangencialmente hemos tocado el rol de la traducción o el rol del y el traductor. Hemos visto que la lingüística nos entrega, nos aporta ciertas competencias para poder generar eficaces traducciones. Y hemos hablado y vamos a seguir hablando del desafío de la automatización, de cómo las máquinas podrían estar desafiándonos constantemente, cuánto podemos utilizar de ellas, cuánto no, etc. También a partir de eso, metodologías nuevas. Por lo tanto, y aquí es donde quiero que vayamos a formulándonos ciertas preguntas, y por eso la imagen de la cajita, pensar un poco fuera de la caja, es como pensar de una manera un poquito más allá de lo que hacemos habitualmente, que hasta el momento hemos vinculado lingüística con traducción. Pero formulémonos tres preguntas. La primera, ¿es posible mejorar la enseñanza de segunda lengua? Esto es algo que puede ser visto desde el punto de vista del docente, de los profesores, profesoras que están siempre ideando métodos. ¿Ya? Pero no por eso uno como estudiante va a quedarse fuera de esa discusión, porque yo creo que ustedes han experimentado, no solamente ahora, sino desde sus años de escolares, en que aparecía la profesora, el profesor hablando de segunda lengua, por ejemplo el inglés, que es típico, y uno a veces quedaba muy encantado por cómo era la clase o el material con el que se ocupaba, u otras veces no entendía nada, o simplemente no funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí en la enseñanza de segunda lengua que se puede mejorar y que nos pueda servir para nosotros como profesionales de las lenguas, tener acceso más rápido, más dinámico, más efectivo, eh, perder menos tiempo, ganar tiempo, sentir que uno está aprendiendo, etcétera? Eso es una pregunta que debemos llevarla hacia adelante, no solamente desde el ámbito de las pedagogías, no es solamente una pregunta para profesores de lengua, es una pregunta para todos los que estamos en contacto con las lenguas. La segunda pregunta es, ¿somos más competentes cuando aprendemos atendiendo al aporte lingüístico y los desafíos de la traducción? Bueno, es una pregunta totalmente relacionada con lo que hemos visto en este curso y seguramente también digamos, con otros contextos de aprendizaje, como el contexto de segunda lengua, efectivamente, o el contexto de traducción, o ramos teóricos sobre lingüística, sobre traducción. Porque, ¿qué es lo que es ser competente? ¿Cuáles son las competencias? ¿Qué es lo que aporta realmente la lingüística? Yo creo que ustedes son preguntas que ya pueden formularlas desde el punto de vista no solamente de este curso, sino con la experiencia que tienen en los distintos semestres que han estado trabajando. ¿Cuáles son los desafíos de la traducción? Los desafíos de la traducción no son meramente traducir, hay mucho más que hacer en traducción. Hay un componente comunicacional muy potente en el quehacer del traductor. Así es que, y las traductoras, yo creo que es algo que no tienen que dejar de lado esa pregunta. También podemos seguir formulándola. Y la tercera gran pregunta es algo que es muy potente porque tiene que ver con formularse. ¿Podemos construir estrategias para ser más competentes en otras lenguas y ser más eficaces traduciendo? Es una gran pregunta que yo me atrevería a declarar que el 50% de los estudiantes que están haciendo sus primeros trabajos de graduación y posteriormente sus tesis de pregrado o postítulo, se hacen esta pregunta, la juegan con ella, la manejan. Porque al final del día, lo que uno quiere es obtener o precisar o estructurar estrategias que me permitan abordar una mayor cantidad de corpus lingüístico. Y de acuerdo a eso,
pedirle a ese corpus lingüístico que me entregue otra información. Cuando estamos estudiando lenguas, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos traduciendo, uno busca tener estrategias para ser más eficaz. Ahora, las estrategias son esta especie de pautas de cómo hacer, de qué formular, de qué hacer para poder abordar una traducción con ciertos grados de complejidad, con ciertos requisitos para poder, requisitos de salida. Por eso es una pregunta que uno se formula un poco más adulto desde el punto de vista del aprendizaje. No es tanto una pregunta que se formule en primer año, por ejemplo, o en segundo año. Ya es una pregunta que de tercero, cuarto, quinto y fuera. Es una pregunta que habla mucho de cómo usar lo que sé para generarme pautas de trabajo más efectivas. Y eso es un poco lo que vamos a hacer en esta clase. Vamos a revisar desde el punto de vista de la psicolingüística 3 beneficios para los lingüistas traductores. La psicolingüística es una disciplina de la lingüística que se preocupa, psicolingüística, que se preocupa de los fenómenos psicológicos que operan en el manejo de la información que nos permite, información lingüística propiamente, que nos permite hacer cosas con ella. Y bueno, hay hartas áreas. Una de esas áreas que nosotros vamos a abocar y que nos interesa de sobremanera es lo que tiene que ver con el proceso de adquisición de lengua y el proceso de generar estrategias para. El primer beneficio que vamos a revisar se llama, o más bien dice, a partir de esto. Es evidente que saber más de una lengua puede hacer que algunas cosas sean más fáciles, como viajar o ver una película sin subtítulos. ¿Pero acaso tener un cerebro bilingüe o multilingüe tiene otras ventajas? Saber más de una lengua mantiene el cerebro sano, complejo y activo. Eso es lo que se dice habitualmente. Ahora, ¿es cierto? ¿Realmente es cierto? ¿Es un bla bla que inventó alguien para poder vender más libros? ¿Ya? ¿Es de verdad que el saber una lengua permite tener un cerebro más sano? Eh, ¿Cuánto gano, cuánto pierdo en el proceso? ¿Está nuestra sociedad dispuesta a tener hablantes de distintas lenguas? ¿Está dispuesto nuestro entrenamiento, digamos, están los espacios dados para que nuestro entrenamiento en lenguas permita generar complejidades, permita abordar problemas, permita generar una mayor cantidad de trabajo en esta área? ¿Ya? Esas son preguntas que vamos a ir revisando y yo quiero que vamos a ver un video cortito en que se plantea este quehacer que estamos revisando. ¿Ya? Voy a poner por acá. Aquí va. Hablas español? Parlez-vous français? 你会说中文吗? If you answered sí, oui, or 会, and you're watching this in English, chances are you belong to the world's bilingual and multilingual majority. And besides having an easier time traveling or watching movies without subtitles, knowing 2 or more languages means that your brain may actually look and work differently than those of your monolingual friends. So, what does it really mean to know a language? Language ability is typically measured in 2 active parts, speaking and writing, and 2 passive parts, listening and reading. While a balanced bilingual has near equal abilities across the board in 2 languages, most bilinguals around the world know and use their languages in varying proportions. And depending on their situation and how they acquired each language, they can be classified into 3 general types. For example, let's take Gabriella, whose family immigrates to the US from Peru when she's 2 years old. As a compound bilingual, Gabriella develops 2 linguistic codes simultaneously with a single set of concepts, learning both English and Spanish as she begins to process the world around her. Her teenage brother, on the other hand, might be a coordinate bilingual, working with 2 sets of concepts, learning English in school while continuing to speak Spanish at home and with friends. Finally, Gabriella's parents are likely to be subordinate bilinguals, who learn a secondary language by filtering it through their primary language. Because all types of bilingual people can become fully proficient in a language regardless of accent or pronunciation, the difference may not be apparent to a casual observer. But recent advances in brain imaging technology have given neurolinguists a glimpse into how specific aspects of language learning affect the bilingual brain.
It's well known that the brain's left hemisphere is more dominant in analytical and logical processes, while the right hemisphere is more active in emotional and social ones. Though this is a matter of degree, not an absolute split. The fact that language involves both types of functions, while lateralization develops gradually with age, has led to the critical period hypothesis. According to this theory, children learn languages more easily because the plasticity of their developing brains lets them use both hemispheres in language acquisition, while in most adults, language is lateralized to one hemisphere, usually the left. If this is true, learning a language in childhood may give you a more holistic grasp of its social and emotional contexts. Conversely, recent research showed that people who learned a second language in adulthood exhibit less emotional bias and a more rational approach when confronting problems in the second language than in their native one. But regardless of when you acquire additional languages, being multilingual gives your brain some remarkable advantages. Some of these are even visible, such as higher density of the gray matter that contains most of your brain's neurons and synapses, and more activity in certain regions when engaging a second language. The heightened workout a bilingual brain receives throughout its life can also help delay the onset of diseases like Alzheimer's and dementia by as much as 5 years. The idea of major cognitive benefits to bilingualism may seem intuitive now, but it would have surprised earlier experts. Before the 1960s, bilingualism was considered a handicap that slowed a child's development by forcing them to spend too much energy distinguishing between languages, a view based largely on flawed studies. And while a more recent study did show that reaction times and errors increase for some bilingual students in cross-language tests, it also showed that the effort and attention needed to switch between languages triggered more activity in, and potentially strengthened, the dorsolateral prefrontal cortex. This is the part of the brain that plays a large role in executive function, problem solving, switching between tasks, and focusing while filtering out irrelevant information. So, while bilingualism may not necessarily make you smarter, it does make your brain more healthy, complex, and actively engaged. And even if you didn't have the good fortune of learning a second language as a child, it's never too late to do yourself a favor and make the linguistic leap from hello to hola, bonjour, or ni haos. Because when it comes to our brains, a little exercise can go a long way. Bien, eso era. ¿Tienen alguna experiencia sobre esto? ¿Les ha pasado algo al respecto? ¿Conocen alguna experiencia? ¿Qué opinan acerca de esto? No, yo no. No he tenido ninguna ¿No experiencia habéis? Ya. con una persona, no sé, bilingüe o Ujú. que sepa más de una lengua. En realidad. Y bueno, son dos preguntas que hay que hacerse. Una es si a partir de alguna experiencia, ¿qué opinamos de esto? Y lo otro es, ¿qué opinamos sobre esto? Nos parece, habíamos escuchado hablar de de este beneficio del bilingüismo, nos parece aplicable a nuestra realidad, por ejemplo. Creo que sí lo habíamos visto, no sé si con usted o en otro ramo, pero vimos como algo similar, pero también como súper por encimita. Claro. ¿Les parece eh, esto que dicen, que declaran sobre que los niños cuando empiezan a aprender una, dos o tres lenguas, podría producirse un retraso en la habilidad para adquirir una lengua, que no sería tan beneficioso como se dice? ¿Han escuchado hablar de esa aseveración? No, la verdad siempre había visto como que era súper bueno para los niños aprender Claro, más de una lengua porque su cerebro como que esto de que es como una esponjita y absorbe todo muy rápido. Pero tiene mucho sentido que, no sé, que se creen confusiones en su cabeza y cosas así. sí. Bueno, fíjate que es esto que parece tan democráticamente y tan extendido en todo el pensamiento de la población, de distintas comunidades y de gente que trabaja en educación, en la práctica no es tan evidente, porque uno de los grandes problemas que tiene
el aprendizaje de lengua o la enseñanza de lengua, visto desde el punto de vista de los currículums, es que se declara que es súper importante aprender lenguas, pero si uno empieza a mirar los currículums de las escuelas, se da cuenta que cada vez hay menos horas o se le da menos importancia al momento de. ¿Por qué? Porque se piensa que si estudiar inglés puede ser un problema. Y los colegios que antes tenían se llaman otra lengua, por la razón que fuese. No, eliminemos las otras lenguas. ¿Por qué? Para que se queden con un poco de inglés y listo. Y más allá de la cantidad de horas que los colegios suben o resten, se produce esa sensación de que como que finalmente enseñar lenguas es algo un poco molesto, un poco muy complementario, como que no va a resolver nada. Y en la práctica, una de las cuestiones que a nosotros nos corresponde, nos toca o da el caso por lo que estamos estudiando, es cuestionar eso. No sé si se fijaron que hacia el final del video se habla del error como uno de los grandes temas dentro del proceso de aprendizaje psicolingüístico. Porque si bien es cierto que en el video se muestran que hay 3 tipos de bilingüe, el bilingüe, el niño bilingüe que es un bilingüe natural, porque nace, bla, 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 y otros bilingües que son más funcionales, como el bilingüe que se coordina porque tiene un trabajo o tiene una ocupación que tiene que ver con una lengua y otra que tiene que ver con su familia o su pareja, lo que sea. Y un tercer bilingüe que es el bilingüe adulto o adulto mayor, incluso que, mm, que ve las cosas aprende de manera más racional. Bueno, esos 3 tienen en común algo muy importante, que los 3 tienen que equivocarse, tiene que haber un margen de error muy importante. Y eso es algo que en la educación no se permite. No nos permiten equivocarnos mucho. El espacio de equivocación y de cometer errores es importantísimo. Y ahora los invito a pensar no solamente en ustedes, sino que cuando escuchen en algún momento, si han escuchado a niños chicos hablar y que están en el periodo crítico de los 3 a los 5 años aprendiendo lengua, se van a encontrar con muchos errores que aparecen, que aparentemente son errores, pero que son constataciones del aprendizaje de ciertas reglas. Y basta solamente escuchar lo que tiene que ver con los verbos irregulares. Por ejemplo, el verbo poner. Poner. Los niños no dicen yo puse, dicen yo pune, tú punes, el pune, el pone, pune, algo así. Como conjugando el verbo de acuerdo a la regularidad. Y ese error, que es un error como muy evidente, en la práctica no es un error, es una constatación de un aprendizaje. Eso es lo que nos pasa constantemente cuando aprendemos otra lengua, cuando ensayamos otras lenguas. Bueno, es uno de los aspectos sobre los cuales vamos a ir reflexionando y que se da el espacio en esta etapa del curso de poder indagar y poder aplicarlo a la lengua que seleccionemos. Lo otro que les quería comentar sobre el primero, ya, antes que se me olvide. Bueno, se habla del error, pero hay otra cuestión que es muy importante desde la mirada del bilingüismo, es que nuestra capacidad para resolver problemas se amplía, puesto que estamos constantemente enfrentándonos a ciertas situaciones desafiantes en que no sabemos cómo resolver y tenemos que improvisar. Y esa intuición e improvisación genera una capacidad para ir resolviendo problemas lingüísticos a la medida que vamos hablando. Es una de las cuestiones más poco conocidas o tapadas del aprendizaje de lengua, que se equipara también a cosas como aprender matemáticas. Matemáticas siempre nos enseñaron que era, por esencia, el espacio donde uno desarrolla el pensamiento analítico y resuelve problemas, cosa que es así. Pero el aprendizaje de lengua también tiene esa matemática intrínseca que implica resolver problemas. El segundo beneficio tiene que ver con lo siguiente. Es evidente que algunas personas son consideradas talentosas por saber más de una lengua. ¿Por qué? A ver, hablan fluido, entienden un programa de televisión sin subtítulos, si tienen que viajar, aprenden frases para conectarse con la cultura local, leen un libro en otra lengua y al final ya están entendiendo. O sea, todos estos elementos nos están queriendo decir o nos están cuestionando ¿tienen un gen del lenguaje? ¿O es que hay estrategias exitosas para aprender más de una lengua? Esa es la gran pregunta. Y este es un terreno también a la vez muy circense, porque hay mucho programa de televisión de acá o de otros lugares donde el políglota o el tipo que habla muchas lenguas es considerado como un freak, como una especie de bicho raro
que hay que encapsularlo y sacarlo de la reja para que haga la gracia de hablar en distintas lenguas. En ese sentido, yo creo que ustedes deben haber tenido o haber escuchado una experiencia de eso. Eh, Creo que la televisión chilena abierta hace tiempo que no sale algo así, creo. Pero hasta hace unos años atrás aparecían de repente algunos freaks como hablando distintas lenguas. ¿Para qué decir programas extranjeros? O sea, como que el políglota es considerado como una especie de freak. Vamos a revisar un video en que aparecen supuestamente ciertas técnicas para potenciar el multilingüismo. Y ahora entendido la diferencia que estamos haciendo de bilingüismo y multilingüismo, es una relación, inmediatamente estamos cortándolo desde el punto de vista de la funcionalidad. El bilingüismo tiene que ver con un compromiso más emocional y racional, pero más emocional por el entorno inmediato. El multilingüismo tiene más que ver con aspectos técnicos de alcances culturales o específicamente de transaccional. Es por eso que eh, hace unos años atrás todo el mundo decía, bueno, si ahora tenemos que entablar relaciones comerciales, por ejemplo, con China, todos tenemos que aprender chino. Y hace 20 años atrás hubo una vorágine de cosas, de lugares y de oportunidades para aprender chino. Después se desecharon porque los chinos hablaban inglés. Entonces los empresarios o la gente que quería hacer negocios con los chinos hablaban todo en inglés. Pero poco andar de eso siguió o volvió la insistencia en la necesidad de hablar chino o entender chino, o al menos algo de chino que tenga que ver con la cultura. Y es por eso que el multilingüismo lo que hace es apuntalar hacia esta funcionalidad de las lenguas. Es por eso que mirando, cuando ustedes seleccionen una lengua para presentarla en el proyecto, también el interés que ustedes desarrollen por estudiar esta lengua o presentarla va a tener que ver con esto, con la perspectiva desde el bilingüismo o desde el multilingüismo. O sea, utilizarla funcionalmente, aprenderla funcionalmente. Esa es la observación, el ánimo, el interés que queremos instalar en esta parte final del curso. Bien, vamos a revisar parte de este video. Acá está, muchachos. Por acá. Quería mostrarles una panorámica de estas, un poquito más largo este video, pero funciona para poder entender supuestamente cuáles son estos 5 grandes consejos o técnicas para potenciar el multilingüismo. Cometer errores, desechar el alfabeto de la lengua extranjera, conseguir a alguien que sea riguroso, que sea un referente potente para poder hablar esta otra lengua. A veces es muy difícil eso. Conversar en la ducha y encontrar un compañero de conversación. De todas estas, ¿cuál les parece más efectiva? ¿Cuál no les parece para nada o que no funcione o que sea de menos importancia? Cuéntenme. ¿Qué opinan al respecto de esto? Repito, ¿hay alguna que sea más efectiva, alguna que sea menos efectiva? ¿Las han practicado todas? ¿Qué opinan al respecto? Yo encuentro que tal vez desechar el alfabeto no sea tan bueno. Claro. O sea, al principio, ya esto lo digo de mi propia experiencia Sí, aprendiendo idiomas, por eso es importante. pero Las experiencias son súper importantes para saber si aplican o no. yo digo que desechar el alfabeto al principio tal vez sí pueda ser un poco beneficioso, pero no debería uno como dejarlo de lado totalmente, porque Mm, si bien hay, no sé, uno está leyendo, sí, van a haber errores que se van a fosilizar. claro. Que uno, pucha, cree que lo asocia con otras palabras y, como dijo el de thought y thought, ya, entonces eso puede ser un Ujú. error que se fosilice, Sí, exactamente. pero desechar completamente el alfabeto tampoco va a ser beneficioso cuando No, uno quiere fluidez y así como llegar a un native, a un claro, C1, no. Y las no, conversaciones en la ducha son súper efectivas. ¿Para qué? claro. Son lo mejor que hay. Sí, claro, digamos, yo creo que podemos tener más o menos un consenso sobre el número 2. A ver, Antonia, Antonia quiere decir algo también. Era un poco para agregar lo que dijo María, porque me pasó mucho con el japo, Ujú. que con el japo se daba mucho eso de escribir como sonaban las palabras en vez de ponerlas, por ejemplo, al Claro, tiro con el hiragana o con el exacto, katakana o con el exactamente. kanji,
y después uno se mal acostumbraba y ya después se arruinaba porque costaba como el doble, era como Claro, aprender dos Claro, veces como volver entonces. atrás de nuevo. sí, Sí. Mm. Claro, parece ser que en un principio puede ser un atajo para poder empezar a hablar ya, para poder adaptarse a alguna situación, pero la práctica finalmente puede ser perjudicioso, o sea, puede perjudicar el avance que uno tenga específicamente en el desarrollo de la lengua, porque me voy a quedar claro. sin alfabeto. O sea, sí, eso es como beneficioso si uno quiere como fluidez al hablar y se enfoca solo en la fluidez al hablar. Claro. Si uno quiere así con fluidez en lectura, en escritura, entonces eso es un mal consejo. Ahora, hay gente que, sí, hay gente que aprende inglés y habla inglés súper bien, pero no puede escribir inglés, porque hasta ahí no más llega. O sea, hay gente que fluye mucho en el habla y no se han preocupado de escribir, porque, claro, porque su ámbito de acción es netamente relacionarse con personas. Piensen ustedes todo lo que tiene que ver con intercambio a través de un mesón de atención o a través de alguna reunión de transaccional en que no haya que escribir, entonces funciona y el alfabeto no existe. Pero en el caso nuestro, bueno, y en el caso de cualquiera que quiera aprender una lengua con mayores, completa, o sea, necesitamos abocarnos a eso. Puede ser un atajo para español, chino, coreano, ruso, griego, que son con alfabetos distintos, pero no los podemos desechar. Y lo otro que plantea aquí, Diana dice que 3, 4 y 5 son sus favoritos. Eh, Cometer errores sirve mucho. Carolina dice que le da vergüenza cometer errores y termina mezclando y hablando portuñol. Exactamente. Ahora, lo de cometer errores, como lo comentábamos unos minutos atrás, es fundamental. Lo que pasa es que nuestra cultura de perfeccionista de no cometer errores bajo ningún motivo no hace una mala pasada, porque el error es fundamental. Si no hay error, no puedo entender. Si no hay error, no puedo darme cuenta del límite en el que estoy. Es así de sencillo, así de simple. Ya, redacten una carta en inglés a una persona pidiéndole tal o cual cosa. Ya, la voy a redactar, pero mientras vaya redactando voy encontrándome con ciertas zonas en que yo planteo decir las cosas de una manera y no sé si eso es adecuado con lo que debería ser en inglés, poniendo el inglés como ejemplo. Entonces, así ocurre. Hay que cometer errores para ir a darse cuenta. 3, 4 y 5 son claves. ¿Ya? El 4, la conversación en la ducha, es que puede tener sus variantes en conversar en la calle, seguir hablando solo en la calle o otra alternativa. Es fundamental también para darle play a la corriente de conciencia, que uno hable presente. Pero el número 3 y el número 5 son súper importantes porque especialmente el 5 en que yo pueda tener a alguien que me interactúe y que genere preguntas que me desafíen a responder, situaciones nuevas. Básicamente uno necesita entrenarse ante situaciones nuevas. Y la 3 suele ser a veces un poco, cuando uno escoge que el referente sea un profesor de lengua, por ejemplo, a veces suele ser un poquito intimidante, porque díganme si no, con el profesor de lengua que habla la lengua y uno tiene que hablar con él, eh, por lo menos a mí me ha pasado que uno se pone más nervioso, tiene la sensación de que está como pisando huevo. Entonces es bueno tener un referente riguroso que no solamente sea el profesor o profesora, sino que haya otra persona que pudiese jugar también de referente y que yo pueda explorar más, permitirme decir cosas que me pueda equivocar, porque de eso se trata. Bien, hasta acá lo que hemos visto es, en términos de bilingüismo, vimos la relación del hablante bilingüe con su entorno, mucho más emotiva, y la relación del hablante con el multilingüismo, que es mucho más funcional y que requiere una estrategia, claramente, y un diseño de cómo enfrentarse a esta lengua y saber un montón de cosas. Y la tercera, y con esto cerramos esta clase, estamos al tiempo, nos queda un ratito. Cada vez existen más posibilidades de traducir automáticamente a través de aplicaciones disponibles en la web o en el teléfono. Eso es cierto. Sin duda muy útiles cuando se necesitan de urgencia como consulta. ¿Ya? ¿Quién no ha escrito o no ha usado alguna de las aplicaciones como urgentemente o como material de consulta por alguna duda? Pero ¿reemplazarán a los humanos en el futuro cercano? Ese es el gran desafío y lo que se preguntan todos las personas, las personas que trabajamos con lenguaje, con informática, con eh,
teoría de la información y con máquinas que están ahí y con dispositivos que están siendo usados de punta. Acá tengo un extracto de un artículo que ahí abajo les dejo el clic, ahí va a aparecer el clic del artículo para que lo lean completo si les parece, en que se plantea el asunto de la traducción automática y lo hace a través de contrastes de la traducción manual o digamos la traducción humana con 3 buscadores traductores del momento. Esto hace como 10 años atrás este artículo. Vale la pena leerlo porque realiza un muy buen planteamiento del tema, de la problemática, y con buenos ejemplos. Entonces, en la izquierda tenemos las frases originales, modismos originales: add fuel to the fire, to hit the nail on the head, to be hand in glove with somebody, as good as it gets, to get cold feet, as straight as a die, echar leña al fuego, dar en el clavo, ser uña y carne, mejor imposible, echarse para atrás, más recto que una vela. Modismos, que, fíjense acá, yo marqué algunos que son irrisorios. De Sistrán, añade el combustible al fuego. De Reverso, golpear la uña en la cabeza. De Google, tan recto como un dado. ¿Ya? Errores como muy vistosos, que lo que hacen es mostrar la capacidad de estos traductores muy versátil de poder movilizarse desde el aspecto literal al aspecto de información codificada a partir de sobresignificaciones, porque los modismos están a un nivel de sobresignificación. Pues bien, ese es el punto. Ahí está el clic al artículo desde la presentación. En este artículo, de Mariana González, ella hace un estudio comparativo de traductores automáticos en línea. Hoy día uno podría hacerlo desde el punto de vista de los que son actuales. De hecho, una idea interesante de trabajo para una tesis de grado, para un trabajo de graduación, es meterse en la problemática del desafío de la traducción automática, como qué es lo que está pasando con los traductores, hacer estudios comparativos, por ejemplo, o buscar estrategias para traducir. Son todos elementos son todas ideas que están con mucha fuerza hoy en día para ser estudiadas. Fíjense que acá yo les presento una conclusión que hace la autora del artículo y toma esas zonas: la ambigüedad léxica, los calcos léxicos y sintácticos, las construcciones en voz pasiva, los refranes y modismos, las colocaciones, las locuciones verbiales, siglas, nombres propios o topónimos. Y ella saca sus conclusiones al respecto de la muestra que ha observado. Déjenme decirles que uno de los aspectos más difíciles en la traducción automática y en la traducción en sí tiene que ver con el número 5, con las colocaciones, también con la ambigüedad léxica, obviamente, con ciertos refranes y modismos, por supuesto. Las colocaciones son todos esos ejemplos, todas esas formulaciones lingüísticas que son muy idiosincráticas, muy de la comunidad lingüística, muy del español de América, por ejemplo, del español de Chile incluso, que es una manera de decir algo y que se le representa a través de una imagen visual. Por ejemplo, cuando uno dice lavarse los dientes, ya uno no se puede también cepillárselos, pero uno no se pule los dientes. Y pulirse los dientes es una expresión que puedes utilizar en el ruso o incluso estar en el inglés. O sea, en el fondo la colocación es la manera en que la lengua resuelve en su imaginario la forma, la acción y el ámbito de acción de generar una resolución entre un objeto y un actante, por decirlo de una forma. Entonces, hay distintos niveles que son interesantes de analizar. Ya. La reflexión entonces es poder generar este estudio comparativo. Cuando ustedes tomen y seleccionen una lengua para el proyecto final, una de las cuestiones interesantes que vamos a aplicar es que ustedes puedan tomar un segmento de esa lengua y puedan someterlo al traductor automático y también pueden generar algunas conclusiones al respecto, pensando que incluso la lengua no es una lengua que manejemos. Entonces, podemos además ver la versatilidad de los traductores en este juego de análisis lingüístico. Bien, eso es. Hemos visto 3 beneficios para los lingüistas traductoras: el cerebro bilingüe, el gen del lenguaje y el hombre versus la máquina.
Estos tres beneficios o tres grandes líneas de discusión dentro de lo que la psicolingüística plantea, las podemos observar, revisar a partir de las preguntas que formulamos al principio de la clase. Lo podemos también formular a la luz del proyecto final, en que una lengua que seleccionemos va a estar motivada porque la vamos a estar mirando tal vez desde la perspectiva, por ejemplo, multilingüe, más que bilingüe. Número dos, vamos también a chequearla con respecto a cómo se manifiesta a través de los buscadores, porque ustedes saben que hay lenguas que son más populares en los buscadores, perdón, en los traductores automáticos. Hay unas lenguas que son más populares, que tienen mayor nivel de precisión que otras, por el hecho de ser populares, y hay unos rankings por ahí que se pueden revisar y contrastar. Así es que, en el fondo, lo que les quiero decir es que la lengua que escojan la podemos mirar y analizar desde esta perspectiva de una manera entretenida y que nos permita chequear cuáles son los aportes psicolingüísticos al proceso de la traducción. Eso es por hoy. Un aviso antes de la pregunta o comentario final. Yo estoy dejando en la sesión de hoy una carpeta con la bibliografía que vamos a ocupar para el proyecto final, cosa de que ustedes ya puedan descargarla y revisar. Son libros de consulta para revisar distintas lenguas. Por ejemplo, si yo escogí, quiero hablar del noruego, entonces en esos libros pueden encontrar esquemas de presentación del noruego y decir, el noruego pertenece a tal lengua, tiene tal familia, se comporta de esta manera desde el punto de vista morfológico, fonético, etc. O sea, tienen información de base para lenguas que ustedes quieran estudiar. ¿Alguna pregunta, comentario final? Bueno, eso ha sido entonces todo por hoy. Que tengan Profe, una bonita semana. ¿Sí? María. ¿usted ya subió la pauta o cuándo la va a subir? La pauta la vamos a ver el lunes próximo en clase. Ya. Sí, Ok. Gracias. ya. Por mientras les dejo los libros y la idea de lo que es. O sea, desde ya ustedes pueden seleccionar una lengua que les parezca que quisieran estudiar. Y el estudio de la lengua va a ser tal cual lo hemos hecho este último tiempo, o sea, poder explicar la genética, la tipología y algunas características que tienen que ver con la psicolingüística, como qué método sería más apropiado para abordarla. Lo de los métodos lo vamos a revisar la próxima sesión, el viernes. Ya pues, que tengan muy buena semana. Ánimo, fuerzas. Y queda poco. ¿Cuál para usted, profe? Chao, Estén muy profe. bien, chao. Gracias, profe, que esté bien. Igual, chao.